Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, dice Isaías capítulo 30, versículo 1. La palabra hebrea para ay aquí significa un sufrimiento y una tristeza profunda. ¿Qué es lo que ha hecho el pueblo del Señor para herirle a Él de una forma tan profunda? ¿Y por qué les llamó rebeldes? Después de todo, ellos no eran paganos, eran su propio pueblo. ¿Qué pecado tan terrible cometieron para que Él les llame rebeldes? Esta palabra que utiliza Isaías en este verso para referirse a la rebelión significa apartarse, terquedad, obstinación. Exactamente de qué se había apartado el pueblo de Israel y qué causó que se apartaran. Encontramos la respuesta en la frase que dice cobijarse con cubierta. Aquí significa que hicieron sus propios planes, puesto de manera simple. Dios dijo, mi pueblo ya no me consulta. Mi pueblo ya no me consulta. No me buscan para recibir dirección. No me buscan para recibir el consejo. En vez de esto, descansan en el brazo de carne, en su propia opinión, en su propio intelecto. Y cada vez que actúan sin buscarme, yendo al mundo a buscar consejo, amontonan pecado sobre pecado. Han dejado su confianza en el brazo fuerte de Dios. Hoy en día pensamos que los rebeldes son aquellos que rehúsan obedecer la palabra de Dios y que se van tras las drogas, el alcohol, la fornicación y otros pecados así. Pero la rebelión a la que Dios se refiere, en este caso aquí, es mucho más dolorosa. Es mucho más dolorosa que estas cosas, que estos pecados. El propio pueblo del Señor estaba diciendo, no molestemos al Señor con esto. El propio pueblo del Señor estaba descartando a Dios en medio de la crisis. Ellos decían, tenemos la sabiduría y la voluntad para hacerlo nosotros mismos. En otras palabras, no necesitamos al Señor en esto. No me interesa que Dios diga nada en cuanto a esto. No me interesa lo que Dios tenga que decir. Sin embargo, el pueblo de Dios sabía muy bien que debían confiar en Dios en cualquier situación. No importa lo insignificante que esto fuera. Los salmos constantemente les recordaban a ellos esto. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Salmo 36, 7. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91, 1. Porque en ti ha confiado mi alma y en la sombra de tus alas me ampararé. Salmo 57, 1. Porque tú has sido mi socorro y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Salmo 63, 7. Y así por el estilo, muchos salmos y otras escrituras hablan de nuestra dependencia de Dios y de su consejo y de su dirección. Es de esta forma que el pueblo de Dios siempre recibía la palabra acertada, el consejo correcto. Ahora, en este caso, el pueblo de Dios estaba enfrentando una gran crisis. Sin embargo, no recurrieron al Señor en medio de su crisis. Ignoraron a Dios y descansaron en sus propios ingenios y en su propia opinión. Pudieron haber recordado la situación de David cuando el ejército filisteo se extendió por el valle de Refaín. Fue justo cuando David había sido ungido como rey. Estaba fresquecito, ungido como rey, nuevecito, y él no sabía qué hacer.
Entonces David consultó, dice la Biblia. David consultó a Dios diciendo, subiré a los filisteos, los entregarás en mi mano. En Primera de Crónicas capítulo 14, versículo 10. David buscó dirección solamente de parte de Dios. No le pidió consejo a ningún consejero, aun cuando tenía muchos hombres sabios a su alrededor y tenía con él capitanes y generales y gente de madurez y sabiduría. Y como dice la Escritura, en la mucha sabiduría está en los muchos consejeros. Pero David fue a Dios en oración pidiendo por dirección específica y el Señor se la dio. El Señor se la dio. Wow. Y Jehová le dijo, sube, porque yo los entregaré en tu mano. Dios bendijo a David con grande victoria porque David consultó al Señor y puso en él su confianza. Wow. Creo que no hay dos planes de Dios que sean iguales. Por eso es que luego que los filisteos se reagruparon, ahora vinieron para atacar nuevamente a Israel con un ejército fresco. En este momento David pudo haber razonado y decir, bueno, la estrategia que Dios me dio primeramente quizás funcione con esto. Y quizás hubiese funcionado. Vamos a seguir esto de nuevo, pudo haber dicho, pero David rehusó confiar en otra cosa que no fuera la palabra fresca de parte de Dios. David volvió a consultar a Dios y Dios le dijo, no subas contra ellos. Cambio de estrategia, cambio de plan. A veces uno piensa que Dios quiere hacer las cosas de una forma basada en nuestro propio intelecto y luego nos damos cuenta de que no funcionó. No era así la cosa. No era lo que nosotros pensábamos. Qué cosa más tremenda. Porque no hay dos planes iguales para Dios. Y el Señor tenía una nueva estrategia para David. Dios le dio estas instrucciones. Todo el mundo pendiente. Y le dijo, rodéalos para venir a ellos por delante de las balsameras. Y así que oigas venir el estruendo por las copas de las balsameras, sal luego a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti y herirá al ejército de los filisteos. Versículos 14 y 15. Wow. Dios hizo una cosa nueva, un cambio de estrategia, un cambio de dirección. Te pregunto entonces, ¿qué consejero militar le hubiese podido dar este consejo a David? ¿A quién hubiese creído tal plan si David le hubiese dicho, mira, vamos a hacerlo de esta forma? Me imagino a los capitanes diciendo, ¿qué estás haciendo, David? Te supone que nos sentemos a escuchar el viento, a ver que soplan los árboles. Es entonces cuando se supone que ataquemos a los filisteos y esperaremos que Dios los ponga en nuestras manos. ¿Estás loco? Me imagino que si lo hubiese dicho de esa forma, los capitanes le hubiesen dicho a David, muchacho, tú estás loco. Acuérdense que David era un rey joven, pero Dios estaba con él. Y la juventud de David nunca fue un obstáculo para Dios moverse en favor de su siervo. Nuestro Dios tiene maneras más allá de nuestras maneras. Sus planes pueden parecer no tener sentido a los ojos de los hombres. Isaías 55, 8 y 9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Pero nuestro Dios obra sobrenaturalmente a través de nuestra obediencia. Di conmigo, obediencia. Y el obrar en fe. Es nuestra obediencia y nuestra fe la que puede hacer que la mano de Dios se mueva en nuestro favor. Así que hizo pues David como Dios le mandó y derrotaron al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Geser, por haber obedecido a Dios y por haberle creído a Dios. Qué cosa más tremenda. Muchos de nosotros somos
librados por Dios y le damos las gracias con voz en cuello. Prometemos, Señor, que desde ahora en adelante no voy a ir a ningún sitio ni voy a hacer nada hasta que te consulte. Voy a presentar todo en oración, a veces decimos. Pero entonces surge una crisis. Surge una situación de repente, algo repentino, algo que nos sorprende. Y entonces todas las cosas son diferentes. Entonces todo lo que decimos se nos olvida. Todo lo que prometimos pasa desapercibido. Qué cosa más terrible. Todas las cosas son diferentes cuando una nueva crisis surge. Pensamos que podemos confiar en nuestros viejos planes y nuestros éxitos pasados, en glorias pasadas y en lo que pensamos que es el mover de Dios y cómo Dios hace las cosas, pero Dios te va a sorprender, porque Dios no hace las cosas como nosotros, porque su mente y sus pensamientos no son como nosotros. Y lo que va a surgir de ahí es más problemas, más crisis y más confusión. Y algunos podrían decir, es que Dios me ha dado una buena mente que se supone que yo use, un buen cerebro, el que quiere que yo resuelva las cosas. Sí, es cierto, mi amado, pero solamente después que hayas recibido su dirección mediante la oración. No podemos alcanzar la mente de Dios confiando en nuestro propio razonamiento. No podemos pensar que Dios piensa como nosotros. El apóstol Pablo nos dice que la mente carnal no puede entender lo que es espiritual. En Romanos capítulo 8, versículos 5 al 7. Dios le dijo a Isaías que escribiera su dolor por la rebelión de su pueblo. Hay una razón por la cual esto está escrito. Dice así la Escritura: ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. En Isaías capítulo 30, versículo 8. En esencia, Dios estaba diciendo: quiero que todas las generaciones, desde ahora hasta el fin de los tiempos, sepan de mi profunda tristeza por este tipo de rebelión. Escribe esto, Isaías, para que toda la gente de todos los tiempos entienda mi tristeza cuando confían en la provisión del mundo y no en mí. Wow. Isaías capítulo 30, versículo 8. Ahora, ¿cuál es el secreto del poder espiritual? Isaías reveló el corazón de Dios lleno de compasión hacia su pueblo. Él le insistió a su pueblo: no tienes que vivir más en confusión y no tienes que pasar por este quebrantamiento súbito y repentino. Dios ha provisto una salida para nosotros, porque ha sido Jehová el Señor el que ha hablado, el Santo de Israel. Así dijo Jehová el Señor: en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y confianza será vuestra fortaleza. Isaías capítulo 30, versículo 15. Aquí está, amados, el secreto de Dios para la fortaleza espiritual. En quietud y confianza será vuestra fortaleza. La palabra para quietud en hebreo significa reposo. Y reposo significa calma, relajado, tranquilo, libre de toda ansiedad y de toda angustia. Estar tranquilo, acostarse sobre algo que le apoye y le sostenga. El Espíritu Santo nos da fortaleza cuando depositamos toda nuestra ansiedad y necesidad en las manos de Dios y confiamos en su poder, en su divino poder. Bienaventurados todos los que confían en Él. Nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor, te responderá. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él. Y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda.
Vosotros tendréis cántico como de noche y alegría de corazón. Isaías estaba diciendo, si tan solo esperas en el Señor, si tan solo esperas en el Señor, si clamas a Él nuevamente y vuelves a confiar en Él, Él hará por ti todo lo que ha dicho y más. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Deuteronomio capítulo 28, versículo 2. Amado Dios, tú eres Rey sobre nuestras vidas. Y yo dependo de ti de día y de noche y cada día, Padre Santo. Dependo de ti, Señor amado. Por eso vengo a ti y te consulto, por eso vengo aquí y te oro, Señor, y te clamo, Señor, para que nos des dirección y nos des sabiduría y nos des entendimiento para poder actuar conforme a tu plan perfecto. Dios mío, perdona nuestra rebelión, perdona mi pecado, perdona mi desobediencia. Perdona, Señor, cada vez que confío en otra cosa que no seas tú, oh Dios. Por eso clamo a ti de día y de noche, Señor, porque sin ti yo no soy nada. Ninguna sabiduría de este mundo puede darme, Señor, lo que solo tú me puedes dar. No me puede dar el mundo la paz, la seguridad y el reposo que solamente vienen a través de tu Espíritu Santo. Por eso no confiaré en mi propio intelecto, sino confiaré en tu palabra y caminaré conforme a tu plan para hacer tu voluntad, para cumplir tu propósito en mi vida, así como lo has determinado, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, tráele todo a Dios, tráele todo a Él. Él ha prometido, vas a oír mi voz a tu espalda diciéndote por dónde ir. Proverbios 3:6 dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Wow, bendito sea Dios. Amados, este es el camino. Ahora, camina en Él. Este es tu pastor, Cristóbal de Jesús, del Centro de la Familia Cristiana de Spring Hill. Bendiciones. Amado, gracias por sintonizarnos en este día. Espero que esta palabra haya sido de bendición para sus vidas. Y quiero aprovechar este momento para darle las gracias a todas las personas que semanalmente contribuyen para que esta palabra pueda alcanzar, restaurar y edificar a las familias de la tierra a través del Evangelio de Jesucristo y a través de estos medios. Si usted desea contribuir a nuestro ministerio, lo puede hacer a través de nuestra página web, iglesiacfcspringhill.com. Allí vaya donde dice ofrenda y siga las instrucciones. Les bendecimos. Este es tu pastor, Cristóbal de Jesús, del Centro de la Familia Cristiana de Spring Hill. Bendiciones.